están? Con su pluma cobra sentido aquello de que el cuento es un arte mayor, donde la clave parece ser decir poco, preciso y dejar tarea al lector, con una prosa aguda, inteligente, va transmitiendo una mirada singular, provocadora sobre la realidad y la condición humana. Leo, caída libre. Como el paracaídas ya no se iba a abrir, sacó su Luger y de un balazo se quedó en el cielo. Sangrienta venganza. Desde que escribió un cuento con vampiros, todas las noches viene a picarlo un zancudo. Las llaves del reino. Cuando el último hombre descendió en Plutón, se llevó violentamente la palma contra la frente y exclamó: dejé las llaves en la tierra. Estamos con el premiado escritor Carlos Iturra y he leído 3 breves cuentos contenidos en su último libro para leer antes de tocar fondo. Carlos, un gusto tenerte aquí en Off the Record. Encantado, Fernando, feliz. Estos cuentos brevísimos profundizan en una trayectoria ya extensa tuya en este género, desde, hablando de la década del 80 en otros cuentos, ¿no? Y que tuvieron un hito muy premiado con Pretérito Presente hace unos 3 años. Ahora, tú publicaste una novela, Por arte de magia, pero se puede decir que en rigor eres un elogiado escritor de cuentos. Existe la sensación, se puede ser una mirada equivocada de un lector, que es la novela el género preferido de los lectores y que en el cuento naufragan o se frustran o desertan muchos escritores. ¿Cómo vives tú, habiendo transitado en esos dos caminos del encuentro con el cuento y con la narración de la novela? ¿Cómo es tu relación con esa exigencia que te plantea el cuento? Mira, tienes mucha razón en lo que dices. Es una exigencia que plantea el cuento y además es una exigencia que a menudo plantean los propios lectores como desafío, como diciéndome, bueno, Carlos, ¿y ahora? ¿Y la novela? ¿Y cuándo? ¿Ah? Pensando, como dices tú, un poco a manera de lugar común, que el cuento es una especie de hermano menor de la novela, un peldaño que hay que subir para llegar a la novela. Por otra parte, yo leo libros de cuentos de muchos buenos cuentistas incluso, pero que son novelistas. Y yo me doy cuenta que para ellos el cuento es una especie, te diría, de desecho de lo que va quedando en el camino de la novela, justamente. Como los maestros carpinteros que tienen sus máquinas y acerruchan y pulen. Bueno, entonces ellos como que recogen esa viruta, ¿ah? y proporcionan cuentos. No, yo te tengo que decir que para mí el cuento no es eso. Para mí el cuento es un género profundamente diferenciado de la novela. Y te podría decir varias cosas en defensa y en ataque de la cuestión. A lo mejor no tengo dedos para la novela, soy demasiado impaciente para la novela. Me cuesta mucho, tengo 3 o 4 escritas, pero me cuesta mucho cuando llego a la página 40 imaginarme que todavía me faltan 160, me desanimo, no tengo ese empuje por una parte. Y por otra parte también siento que el cuento es un género mucho más apropiado para la época contemporánea. Ha habido géneros literarios esenciales para la historia de la literatura que se han muerto. El diálogo que inaugura Platón, que dura hasta el Renacimiento, el diálogo hoy día no se practica en el género de diálogo. La comedia en verso tampoco. Yo no sé cuál es el porvenir de la novela, pero hoy día que una persona reúna tiempo y reúna energías para mamarse una novela de 400 páginas, me parece que es mucho pedir. Entonces me siento más cómodo por eso en el cuento y, como te digo, considerándolo como como un arte en sí, no como un desecho sucedáneo o presagio de novela, sino que como una cosa propia en sí. Ahora, este placer de la palabra precisa tiene que ver con una cierta estética y una estructura que tiene el cuento. Pero tiene que ver mucho con la singularidad de la mirada. Yo decía en la presentación que en lo tuyo hay una prosa donde la ironía, mucho el humor negro, crueldad en algunos casos, pero una gran percepción para acercarse a la condición humana y también a ciertos problemas, a ciertas
actualidad que está muy ahí. Y creo que esa virtud quizás podemos conversarla un poco a partir de la lectura de dos de estos breves cuentos que te quería pedir que hicieras tú, Bueno. que es La Polis y Puta Pauta. La Polis. Un policía es puesto a perseguir y exterminar cierta clase de enemigos del pueblo. A medida que va conociéndolos en su faena de exterminarlos, empieza a darse cuenta que es uno de ellos. Y el otro se llama Puta Pauta. El editor del diario pide que entrevisten a un ministro. Pautea a la periodista. Por poco le escribe las preguntas. Enseguida, como asesor del mismo ministro, vuela al ministerio a escribirle las respuestas. Ahora, este estilete de la ironía y el humor es un instrumento que tienes muy a mano tú para acercarte a lo absurdo de una realidad, no en estos planos tan solo en este plano, hay sobre la sexualidad o sobre la relación con Dios, donde está ese mismo juego. Esto ha sido algo creciente en tu narrativa, esta cosa del trabajo con el humor. Mira, siempre me ha interesado el humor, pero me doy cuenta que ahora me interesa de una manera que podría decirte que es mucho más radical. Antes descifraba mucho mi esperanza de humor en ciertas figuras verbales. Ahora quisiera estar enfocándome en el humor más bien un poco centrado en la condición humana, por así decirlo, con palabras grandes. Ahora, está esta referencia a las vivencias que tenemos hoy día en una sociedad como la contemporánea, pero también hay una buena parte de estos cuentos que tienen una referencia a lo estrictamente literario, a la aproximación incluso implícita que te hacen evocar a algunos personajes potentes en la literatura y en los cuentos, como Borges en algunas temáticas. Otros que uno espera efectivamente en microcuentos, como esta aproximación con Monterroso, con el cuento del dinosaurio. Ahora, esta relación tuya con el cuento tiene que ver de alguna manera con ciertos personajes, con ciertos autores, con ciertos cuentistas que tú consideras indispensables en tu historia con la lectura a través del tiempo. Muchísimo, porque mira, yo empecé a leer desde muy chico. Mi papá me enseñó a leer en la casa ya como a los 4 años. Yo ya leía y además del silabario leía cualquier otra cosa. Seguí leyendo, pero mi primer gran deslumbramiento maravilloso con la literatura fue por ahí por 4 año medio. Uno con Los 100 años de soledad de García Márquez, y lo otro sobre todo que me rayó un tiempo, que fue Borges. Borges, qué bueno que lo hayas mencionado, porque yo debí mencionarlo también cuando hablamos del cuento. Borges es probablemente el más influyente escritor del siglo XX, de finales del siglo XX, para acortar un poco la cosa. Y Borges no escribió más que cuentos, y ensayos, y novelas. Y bueno, también Catherine Mansfield, también Maupassant, lo que importa de Maupassant son cuentos, en fin. Pero, claro, tiene que ver con mi acercamiento a algo como Borges, que fue ese relumbrón inicial que te digo y que lo mantengo. Pero a Borges, como a otros autores que me han influido, al mismo tiempo que los admiro mucho, me he esmerado por mantenerlos a raya. Porque Borges es una enfermedad contagiosa. Y ser un Borgito no es ninguna gracia.